Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre Escorpio y Sagitario. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diferentes aspectos de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, exploraremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en distintos tipos de relaciones, y cerraremos con algunas recomendaciones para mejorar la relación entre Escorpio y Sagitario. Escorpio, un signo de agua, se caracteriza por su intensidad emocional, profundidad y enfoque en la transformación personal. Regido por Plutón, Escorpio valora la autenticidad, el misterio y tiene un fuerte deseo de conectar a un nivel profundo. Sagitario, por otro lado, es un signo de fuego, conocido por su optimismo, curiosidad y amor por la aventura. Regido por Júpiter, Sagitario busca la expansión, el conocimiento y la libertad. En términos generales, Escorpio y Sagitario pueden tener una compatibilidad fascinante, ya que uno busca profundizar en las experiencias y el otro se enfoca en explorar y expandir sus horizontes. A lo largo de este video, exploraremos cómo estas diferencias y similitudes se manifiestan en varios aspectos de su relación. La conexión emocional entre Escorpio y Sagitario puede ser tanto un desafío como una oportunidad para crecer, dado que ambos signos abordan las emociones de maneras muy diferentes. Escorpio, con su enfoque en la profundidad emocional y la transformación, busca una conexión intensa y significativa, basada en la autenticidad y el compromiso. En contraste, Sagitario, más extrovertido y orientado hacia la exploración, tiende a abordar las emociones de manera más optimista y en busca de nuevas experiencias. Por ejemplo, Escorpio podría desear una relación que le brinde profundidad y comprensión, mientras que Sagitario probablemente busque una conexión que le permita libertad y nuevas aventuras. Estas diferencias pueden complementarse si ambos signos aprenden a apreciar las cualidades del otro. Escorpio puede admirar el optimismo y la apertura de Sagitario, mientras que Sagitario puede aprender a valorar la intensidad y la profundidad emocional de Escorpio. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Escorpio percibe a Sagitario como demasiado superficial o evasivo. Por ejemplo, Escorpio podría frustrarse si Sagitario evita temas profundos o compromisos serios, mientras que Sagitario podría sentirse restringido por la necesidad de Escorpio de explorar las emociones más intensas y complejas. En cuanto a la comunicación y el afecto, Escorpio es más profundo y busca expresar su amor a través de una conexión emocional intensa y auténtica. Imagina a Escorpio mostrando su afecto con momentos profundos y gestos significativos. Sagitario, por su parte, es más entusiasta y generoso en la expresión de sus sentimientos, prefiriendo demostrar su amor a través de aventuras compartidas y experiencias emocionantes. Mientras que Escorpio podría percibir a Sagitario como un tanto superficial o impaciente, Sagitario podría sentir que Escorpio es demasiado intenso o absorbente, lo que podría generar tensiones en su manera de comunicarse emocionalmente. En el aspecto sexual, Escorpio aporta una conexión profunda y transformadora, buscando una intimidad que sea intensa y emocionalmente significativa. Sagitario, siendo más apasionado y aventurero, prefiere una aproximación más libre y exploratoria en la intimidad. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Escorpio busca una intimidad más centrada en la profundidad y el compromiso, mientras que Sagitario prefiere una relación más desenfadada y centrada en la aventura. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Escorpio y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Escorpio y Sagitario
aportan cualidades únicas que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Escorpio, con su enfoque en la profundidad emocional y la transformación, tiende a crear un ambiente familiar intenso y significativo, centrado en la autenticidad y el apoyo emocional profundo. Escorpio se encarga de asegurar que el hogar sea un espacio de conexión genuina y transformación personal. Por ejemplo, Escorpio podría ser quien esté siempre dispuesto a enfrentar y resolver problemas emocionales, asegurándose de que todos en la familia se sientan comprendidos y valorados. Por otro lado, Sagitario, con su energía y amor por la aventura, aporta un espíritu vibrante y optimista al hogar. Sagitario tiende a enfocarse en la creación de un ambiente donde se celebren los logros y se fomente la exploración y la expansión personal. Por ejemplo, Sagitario podría ser quien organice actividades familiares emocionantes y anime a todos a experimentar nuevas cosas juntos. Con los padres, hijos y demás familiares, Escorpio se enfocaría en proporcionar un ambiente emocionalmente profundo y transformador, asegurándose de que todos se sientan auténticamente comprendidos y apoyados. Mientras tanto, Sagitario podría centrarse en inspirar entusiasmo y apertura hacia nuevas experiencias, promoviendo el crecimiento personal y la aventura dentro de la familia. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Escorpio percibe que Sagitario es demasiado superficial o evasivo, lo que podría hacer que Escorpio se sienta emocionalmente desatendido o frustrado. Por ejemplo, Escorpio podría sentirse molesto si Sagitario evita enfrentar temas profundos, mientras que Sagitario podría sentirse sofocado si Escorpio es demasiado intenso o demandante emocionalmente. En cuanto al apoyo mutuo, Escorpio y Sagitario pueden encontrar un equilibrio al combinar la profundidad emocional de Escorpio con la energía y la apertura de Sagitario. Escorpio puede enseñar a Sagitario a ser más consciente de las emociones profundas y la importancia de la autenticidad, mientras que Sagitario puede ayudar a Escorpio a ser más optimista y abierto a nuevas experiencias. Juntos pueden crear un ambiente familiar que ofrezca tanto profundidad emocional como inspiración y aventura, brindando un equilibrio que beneficie a todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Escorpio y Sagitario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Escorpio y Sagitario pueden disfrutar de una relación rica y dinámica si logran equilibrar sus diferencias. Escorpio, con su naturaleza intensa y profunda, busca una amistad que le brinde autenticidad y conexión emocional, valorando la lealtad y el apoyo genuino. Por otro lado, Sagitario, con su energía vibrante y su amor por la aventura, disfruta de una amistad llena de entusiasmo y experiencias nuevas, valorando la libertad y el crecimiento personal. Por ejemplo, Escorpio podría preferir compartir conversaciones profundas y momentos significativos, mientras que Sagitario podría proponer actividades emocionantes y salidas espontáneas. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de crear una amistad significativa y enriquecedora. Imagina una tarde en la que Escorpio y Sagitario se reúnan. Escorpio aportaría su capacidad para profundizar en temas emocionales y explorar el lado más profundo de la vida, mientras que Sagitario traería su energía y entusiasmo, haciendo que el encuentro sea lleno de diversión y nuevas ideas. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se enriquezcan mutuamente con sus diferentes enfoques y cualidades. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Escorpio percibe que Sagitario es demasiado superficial o poco comprometido emocionalmente. Por ejemplo, si Sagitario busca constantemente nuevas aventuras sin profundizar en la conexión emocional, Escorpio
podría sentirse herido o ignorado. A su vez, Sagitario podría frustrarse si Escorpio se muestra demasiado reservado o intenso, especialmente si percibe que Escorpio no está dispuesto a disfrutar de la espontaneidad y la libertad que él busca. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Escorpio y Sagitario puede ser muy sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Escorpio puede aprender a apreciar el optimismo y la apertura de Sagitario, mientras que Sagitario puede reconocer la profundidad y el compromiso de Escorpio. Juntos pueden construir una amistad que combine la intensidad emocional de Escorpio con la energía y la aventura de Sagitario, disfrutando tanto de momentos profundos como de experiencias emocionantes. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Escorpio y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Escorpio y Sagitario pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la intensidad y el enfoque profundo de Escorpio con la energía y la visión de Sagitario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Escorpio podría encargarse de las tareas que requieren atención a los detalles y un enfoque estratégico, mientras que Sagitario podría liderar con su entusiasmo y su capacidad para inspirar a los demás. Mientras Escorpio proporciona un análisis profundo y una visión estratégica, Sagitario ofrece innovación, optimismo y liderazgo. La productividad puede ser alta cuando Escorpio y Sagitario colaboran, ya que Escorpio asegura que el trabajo se realice con profundidad y precisión, mientras que Sagitario motiva al equipo con su energía y visión amplia. Sin embargo, pueden surgir conflictos en la forma en que abordan el trabajo y la toma de decisiones. Por ejemplo, Escorpio podría preferir un enfoque más detallado y reservado, mientras que Sagitario podría optar por un enfoque más expansivo y arriesgado, lo que puede generar tensiones si no logran equilibrar sus estilos. Escorpio podría ver a Sagitario como demasiado impulsivo, mientras que Sagitario podría percibir a Escorpio como demasiado crítico o lento para actuar. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus diferencias. Escorpio puede ayudar a Sagitario a ser más consciente de los detalles y a considerar las implicaciones profundas de sus decisiones, mientras que Sagitario puede inspirar a Escorpio a adoptar un enfoque más optimista y a pensar en grande. Juntos pueden formar un equipo sólido que combine la intensidad y el enfoque detallado de Escorpio con la energía y el liderazgo de Sagitario, logrando resultados destacados en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar cómo se comportan Escorpio y Sagitario en proyectos creativos. En proyectos creativos, Escorpio y Sagitario pueden formar una asociación dinámica y estimulante, aunque desde enfoques diferentes. Escorpio aporta una profundidad emocional intensa, una habilidad para investigar a fondo y una pasión que infunde los proyectos con una profundidad y autenticidad únicas. Sagitario, por su parte, llega con una visión expansiva, optimismo y un deseo de explorar nuevas ideas y horizontes. Esta combinación puede ser muy efectiva en proyectos que requieran tanto una exploración profunda como una perspectiva innovadora y aventurera. Por ejemplo, si Escorpio y Sagitario colaboran en un proyecto creativo, Escorpio podría encargarse de profundizar en los detalles y de aportar un enfoque intenso y reflexivo, mientras que Sagitario podría encargarse de darle una visión amplia y atrevida, asegurando que el proyecto tenga un alcance innovador y un impacto notable. Juntos pueden crear una obra que combine la profundidad emocional y el enfoque detallado de Escorpio con la creatividad expansiva y la energía de Sagitario. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Escorpio siente que Sagitario es demasiado superficial o disperso, o si Sagitario percibe a Escorpio como demasiado intenso o exigente. Por ejemplo,
Escorpio podría frustrarse si siente que Sagitario no se compromete suficientemente con los aspectos profundos del proyecto, mientras que Sagitario podría sentirse restringido si Escorpio se muestra demasiado crítico o enfocado en detalles minuciosos. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar las fortalezas del otro. Escorpio puede aprender a apreciar la visión amplia y la energía positiva de Sagitario, mientras que Sagitario puede beneficiarse al aceptar la profundidad emocional y la concentración de Escorpio. Juntos pueden formar un equipo creativo que combine lo mejor de ambos mundos, logrando resultados que sean tanto emocionalmente resonantes como innovadores y destacables. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Escorpio y Sagitario en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Escorpio y Sagitario abordan los problemas desde perspectivas bastante diferentes. Escorpio tiende a enfrentar los conflictos con una actitud intensa y profunda, buscando soluciones que consideren todas las capas emocionales y subyacentes. Prefiere abordar los problemas con un enfoque minucioso y perspicaz, revelando las causas profundas y trabajando hacia una resolución duradera. Sagitario, por su parte, aborda los conflictos con una actitud más directa y optimista, buscando soluciones rápidas y efectivas y prefiriendo mantener una perspectiva amplia y menos centrada en los detalles emocionales. Por ejemplo, si Escorpio y Sagitario tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación complicada, Escorpio podría querer centrarse en explorar las raíces del problema y encontrar una solución que satisfaga todas las necesidades emocionales involucradas, mientras que Sagitario podría preferir abordar el problema de manera rápida y pragmática, buscando una resolución que permita seguir adelante con energía renovada. Un punto de conflicto puede surgir si Sagitario percibe a Escorpio como demasiado detallista o emocionalmente cargado, mientras que Escorpio podría sentir que Sagitario es demasiado superficial o poco considerado. Por ejemplo, Escorpio podría frustrarse si Sagitario actúa de manera apresurada sin considerar las complejidades emocionales del problema, mientras que Sagitario podría sentirse limitado por la necesidad de Escorpio de profundizar en los aspectos emocionales. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques diferentes. Escorpio puede aprender a apreciar la capacidad de Sagitario para mantener una perspectiva amplia y optimista, mientras que Sagitario puede beneficiarse al adoptar un enfoque más considerado y profundo en la resolución de problemas. Al combinar la intensidad emocional y la perspicacia de Escorpio con la visión amplia y el optimismo de Sagitario, pueden encontrar soluciones que sean tanto efectivas como equilibradas, creando un enfoque de resolución de conflictos que satisfaga a ambos. Habiendo entendido cómo se relacionan Escorpio y Sagitario en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Escorpio y Sagitario pueden tener estilos muy distintos, pero que se complementan de manera interesante. Escorpio, con su amor por la profundidad y la exploración significativa, busca experiencias que le permitan conectarse a un nivel más profundo, ya sea con la cultura local, la historia o el misterio de un lugar. Prefiere destinos que ofrezcan una experiencia inmersiva y transformadora, donde pueda descubrir aspectos profundos y significativos. Por ejemplo, Escorpio podría estar interesado en explorar sitios históricos o lugares con un rico trasfondo cultural, donde pueda investigar y sumergirse en la experiencia. Por otro lado, Sagitario, con su entusiasmo por la aventura y el deseo de explorar lo desconocido,
busca experiencias emocionantes y enriquecedoras. Está atraído por destinos que le permitan experimentar la libertad y el descubrimiento, disfrutando de la aventura y la exploración. Sagitario preferiría lugares vibrantes y diversos como excursiones exóticas o escapadas a la naturaleza, donde pueda disfrutar de la emoción y la expansión. Juntos, Escorpio y Sagitario pueden equilibrar el deseo de profundidad y descubrimiento de Escorpio con la necesidad de aventura y exploración de Sagitario. Escorpio puede ayudar a Sagitario a apreciar la historia y la riqueza cultural de los destinos, mientras que Sagitario puede inspirar a Escorpio a aventurarse y disfrutar de experiencias más amplias y emocionantes. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Escorpio siente que la energía y la rapidez de Sagitario interfieren con su deseo de una experiencia más contemplativa. Por ejemplo, Escorpio podría frustrarse si Sagitario busca actividades muy rápidas o superficiales, mientras que Sagitario podría sentirse aburrido si el viaje se enfoca demasiado en la introspección y el detalle. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la profundidad y la aventura. Escorpio debe aprender a ser más abierto a las nuevas experiencias y la excitación que Sagitario puede ofrecer, mientras que Sagitario puede beneficiarse al disfrutar de momentos de reflexión y conexión emocional que Escorpio aporta. Al combinar la búsqueda de profundidad de Escorpio con la energía y el espíritu aventurero de Sagitario, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto enriquecedoras como emocionantes. Habiendo explorado cómo se relacionan Escorpio y Sagitario en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Escorpio y Sagitario pueden tener enfoques que se complementan de maneras interesantes. Escorpio, con su enfoque intenso y estratégico hacia el dinero, tiende a ser más reservado y orientado hacia la acumulación de recursos a largo plazo. Prefiere tomar decisiones financieras basadas en un análisis profundo y en la protección de sus intereses. Su actitud hacia las finanzas suele ser meticulosa y centrada en la creación de una base sólida y segura, valorando la estabilidad y el crecimiento sostenido de sus recursos. Por otro lado, Sagitario, con su entusiasmo por la aventura y su deseo de experimentar la vida al máximo, tiende a tener una actitud más abierta e impulsiva con el dinero. Puede estar interesado en gastar en experiencias emocionantes, viajes y actividades que le brinden satisfacción personal y un sentido de expansión. Sagitario prefiere un enfoque más dinámico y a menudo busca disfrutar de los frutos de su éxito de manera audaz y generosa, priorizando el placer y la aventura en sus decisiones económicas. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar la seguridad y el disfrute financiero. Escorpio puede ayudar a Sagitario a adoptar un enfoque más prudente y a valorar la importancia de una base financiera sólida, mientras que Sagitario puede inspirar a Escorpio a disfrutar más de los frutos de su trabajo y a ser menos reservado en sus gastos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Escorpio siente que Sagitario es demasiado derrochador o impulsivo con el dinero. Por ejemplo, Escorpio podría frustrarse si Sagitario gasta en cosas que considera innecesarias o no planifica bien sus finanzas, mientras que Sagitario podría sentirse limitado por la necesidad de Escorpio de ahorrar y planificar demasiado. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la seguridad y el disfrute financiero. Escorpio debe aprender a ser más flexible y abierto a las oportunidades y experiencias que Sagitario ofrece, mientras que Sagitario puede beneficiarse al adoptar un enfoque más estable y consciente en sus decisiones económicas. Al combinar la estrategia y la protección financiera de Escorpio con la generosidad y el espíritu aventurero de Sagitario,
pueden crear una gestión financiera que sea tanto segura como gratificante, enriqueciendo su relación económica de manera equilibrada. La relación entre Escorpio y Sagitario puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Escorpio aporta profundidad, estrategia y un enfoque hacia la seguridad financiera, mientras que Sagitario ofrece energía, entusiasmo y un enfoque vibrante hacia la vida. En el ámbito de los viajes, las finanzas y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus estilos contrastantes, pero también tienen el potencial de complementarse de manera significativa. La clave para una relación exitosa radica en la capacidad de Escorpio para apreciar la energía y la aventura que Sagitario aporta, y en la habilidad de Sagitario para reconocer y valorar la profundidad y la estrategia que Escorpio ofrece. Escorpio puede aprender a ser más abierto a las experiencias y la audacia que Sagitario propone, mientras que Sagitario puede beneficiarse de la estabilidad y el enfoque estratégico que Escorpio aporta. Al aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar las diferencias con comprensión y flexibilidad, esta combinación puede dar lugar a una relación equilibrada y gratificante.